Qué placer una vez más estar con ustedes este domingo y traer la palabra de Dios desde nuestro santuario aquí en la iglesia luterana San Pablo en la ciudad de Aurora, en el estado de Illinois, Estados Unidos. Como siempre lo hacemos antes de su servidor compartir la palabra, usamos la escritura como fuente verdadera y honramos la palabra de Dios como usted lo hace también en su iglesia. Todos, esta es la palabra de Dios. Yo creo en ella, hay poder en ella y viviremos por ella. Amén. Qué alegría en esta mañana estar con ustedes y de verdad me da mucho gusto, principalmente porque Dios nos ha concedido un domingo más para estar aquí. Dios nos ha dado la oportunidad de regresar este fin de semana, este domingo a la casa de Él, para bendecir su nombre, exaltarle, reunirnos, compartir la palabra, adorarlo con estos cantos que nuestros hermanos Magali y Giovanni Durán preparan con mucho entusiasmo y con inversión de mucho tiempo para que nosotros nos unamos en esta adoración. Así que bendito sea Dios por esta linda oportunidad que me da en esta mañana. Así que qué alegría, dígale a la persona ahí, a su familia, qué hermoso domingo para servir al Señor. Así que esa es una bendición aún en nuestros hogares. Y siempre me da un gusto poder traer la palabra de Dios. Y en esta ocasión quiero traer este sermón que he titulado Rahab, la casa de Rahab. Y para mí es importante porque es una historia muy fascinante en el Antiguo Testamento que puede impactarnos, puede mostrarnos algo lindo. Pero antes de hablar de Rahab, de esta mujer que ya se leyó la primera lectura que nuestra hermana Hilda Flores compartió temprano con ustedes, voy a introducir de esta manera esta situación. Como le mencionamos, el sermón se llama La casa de Rahab y es interesante, está basada en Josué, ya lo sabemos, capítulo 2, versículo del 8 al 21. Cuando pienso en esta historia también, pienso en quién es usted y de quién es usted. ¿Quién soy yo y de quién soy? No sé si usted me está comprendiendo lo que quiero decir. ¿A quién usted pertenece? ¿Quién realmente es usted y a quién le pertenece? Porque tenemos que tener un estado, un sentido de pertenencia en nuestra vida. Porque usted no es dueño de usted mismo. Se lo voy a explicar más adelante. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Y uno de los atributos que Dios nos dio es el cerebro, es el pensar, es la memoria. Y es la verdad, no sé, aquí tengo un listón en mi mano pensando en Rahab, que amarró una cuerda, un listón rojo en la ventana. Usted recordará la historia, bueno, el mío es azul. Muchas veces yo sé que usted y yo algunas veces tenemos que amarrarnos un listón, una liga como esta en la mano para recordarnos de algo. A veces yo agarro un papelito así, me lo pongo por algún lugar, lo amarro para que no se me olvide, tomo la nota, porque a veces la memoria como que ya a uno le está afectando de una o de otra manera. Y yo pienso en esta historia de Rahab porque me hace pensar también en la palabra de Dios. Así como la palabra de Dios que me recuerda las promesas de Dios en este día, aún pasando cualquier momento, cualquier circunstancia, es como que yo use un cinto de estos y tengo que recordar qué dice Dios, quién soy yo. Sé que muchos de ustedes tienen algunos pasajes favoritos que le hacen recordar quién es usted y a quién usted pertenece. Yo tengo varios pasajes, quiero leerles unos 2 o 3. Uno de mis pasajes favoritos que me hace recordar la dependencia que tengo yo en Dios es, por ejemplo, Mateo 5:3, cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su predicación allá en aquella nación de Israel. Su primer sermón, por ejemplo, y especialmente el versículo 3, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Por qué para mí es importante este pasaje? Y es importante porque me recuerda que yo tengo necesidad de Dios todos los días. Me recuerda que el pobre soy yo y que yo necesito
de la misericordia de Dios, que yo no me puedo valer por sí mismo en las cosas espirituales, las cosas que son necesarias en mi vida, donde Dios tiene que intervenir, no en las que Él me ha dado responsabilidades, sino en las que Él interviene. Necesito al Señor. Y si usted ha leído el resto del Sermón del Monte, es hermoso. También me recuerda cuando yo era jovencito, muy pequeño, muy niño en mi casa, y recuerdo a mi propia madre leyendo este pasaje, y me encantaba oír: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y eso me hace sentir que tengo un Dios que me ama y que yo lo necesito, porque Él llena todo en mi vida y espero que en la suya. Y hay muchos otros textos bíblicos que nos van motivando cada día, y la palabra de Dios nos va enseñando la dependencia de quién soy y de a quién pertenezco. Y se van convirtiendo en estas liguitas que cada día tenemos que recordarla, porque no podemos vivir separados de ella. Aun cuando los mismos comportamientos de las personas en el mundo, aun cuando la situación global pareciera descontrol, aun cuando todos los días no sabemos qué vamos a enfrentar, con qué vamos a ver, qué es lo que va a pasar, aún ahí está la palabra del Señor que nos tiene que recordar, como por ejemplo San Juan 14, versículo 1, me encanta: no se turbe vuestros corazones, dice la Escritura, no se turbe su corazón. Su corazón. Ustedes creen en Dios, ustedes creen también en mí. Me encanta, no se turbe su corazón. Me gusta pensar que cuando me siento estresado, pienso en estos versículos. En la casa de mi Padre hay muchos lugares, muchos aposentos. Si no fuera así, ya se los hubiera dicho, dice el Señor. Él está preocupado por mi bienestar y mi futuro. Cuando me siento y pienso en estos versículos, me animo. Pienso a los discípulos, verlos ahí escuchando a Jesucristo, animándolos en esa vida que ellos tuvieron. Quizás usted y yo hemos pasado momentos complicados, estresados, por ejemplo. Aun cuando nuestra mente y nuestro corazón estuviesen acongojados o estuviesen cruzando momentos complicados, esa palabra nos viene a refrescar. Eso me anima a pensar también que el apóstol San Pablo dice otro pasaje que me encanta, uno de mis favoritos, Filipenses 4:13, para muchos de ustedes también. Repítalo conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que la sabiduría de Dios en su palabra y en la obra del Espíritu Santo nos da la capacidad de recibir cualquier experiencia positiva o negativa, la cual revelará la seguridad y paz que solo Jesucristo puede brindar. Nada ni nadie, dice Pablo, nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, y esa es lo que nos debe de recordar todos los días. Así como la palabra de Dios trabaja en mí, también trabaja en usted. Estos versículos, estos pasajes de la bendita palabra de Dios son como una cinta que deben de estar ahí siempre a la vista nuestra. Y deben de estar atadas quizás no solo a nuestros dedos o nuestras manos, pero atadas a nuestra memoria, a nuestro cerebro mismo, para que no olvidemos nunca lo que Dios está haciendo en nosotros. Por eso Él toma nuestras ansiedades, Él toma nuestras preocupaciones, Él toma todos aquellos momentos que estamos pasando en nuestras vidas para animarnos. Cuando quiero que los demás piensen como yo, cuando pienso que debo de tener el control completo en mis manos, debo de recordar entonces dónde está mi listón rojo o azul para pensar que debo de tener el corazón de Dios. ¿Dónde está mi fuente que emana esa agua viva
que debe de refrescar mi vida y no de pensar que yo soy el centro de todo el universo y que todos deben honor y pleitesía al hombre o a mí. No, de ninguna manera. Todos debemos tener ese cordón, ese cinto simbólico que nos hace recordar algo. Es como volver a la fuente de los recuerdos. Es posible que no tengamos, como lo acabo de decir, atados a nuestros dedos y manos estos linzones todo el tiempo. No es necesario. Pero sí es necesario recordar la palabra de Dios, esa fuente que nos ayuda a enfrentar cualquier situación. En otras palabras, esta memoria almacenada actúa como ese cordón atado alrededor de nuestros dedos para que no olvidemos cómo debemos responder a cualquier situación en nuestra vida. Yo sé que olvidar no es divertido. Y lo sé porque olvido cosas. Olvido algo del pasado. Estoy propenso a olvidar. Es parte de nuestra naturaleza. Y entre más pasan los años, más se nos olvidan algunas cosas. Tanto en el presente, y aún sé que olvidaré cosas en el mañana. Entre más pasa este tiempo, estamos propensos a ver esas experiencias de olvidar. Necesito recordar quién soy y a quién yo pertenezco. No sé si le ha pasado a usted lo que estoy hablando, que se nos olvidan. Recientemente iba al sótano de mi casa a buscar algo y en medio grada, en medio camino, me quedé parado y pensé, ¿voy o voy de regreso? Y me quedé ahí. Yo sé lo que usted me entiende. Muchas veces le ha pasado, ¿verdad? Que usted dice, voy a ir a buscar esto y de repente se quedó en el camino. ¿Qué iba a hacer? Es parte de nuestra memoria olvidar. Muchos enfrentamos esta situación. Y lo que es tan terrible, ¿sabe lo que es terrible? Es no recordar las escrituras. Es que cuando las olvidamos que las olvidamos y no recordamos la palabra de Dios. Es como que si nunca la hubiésemos conocido. No sé si me está comprendiendo lo que le quiero decir. Si nosotros no conocemos la escritura o no la leemos o no la atesoramos, no la recordamos, esa circunstancia que le hace clic en ese momento donde usted necesita ese pasaje que debe de fortalecerle, ¿qué tiene entonces? Se podrá llenar de cintones y de ligas en sus manos y en sus dedos, pero si usted no tiene la palabra del Señor, no la va a recordar. A eso me refiero. Dios entiende, sí, Dios entiende cómo funciona nuestra mente y cómo podemos olvidar las cosas. Por eso Dios siempre le enseñó al pueblo de Israel, tenés que enseñar mi palabra, tenés que enseñarla a tus hijos. Es más, no la puedes olvidar porque el ser humano es propenso a olvidar la palabra de Dios. No olvida otras cosas, pero olvida la escritura. Somos interesantes. Le voy a dar un ejemplo. En el libro del Antiguo Testamento, especialmente el libro de Números, capítulo 15, usted lo puede leer después, no lo voy a leer todo, pero el versículo 38, el versículo 40, Dios habla con Moisés y le da instrucciones explícitas de las cosas que quería que hicieran los hijos de Israel. Dios le dijo a Moisés que hiciera que los israelitas algo para que no olvidaran, para que recordaran, recordasen los 10 mandamientos o los mandamientos que Dios ya les había dado. Y le dice Dios a Moisés, habla con los hijos de Israel y diles que ellos y sus descendientes deben ponerse franjas en los bordes de su vestido. Sí, así lo dice, franjas en los bordes de su vestido. Y dice la escritura, note, dice, esa franja le servirá ¿para qué?
cuando la vean, se acuerden de poner en práctica todos, dígalo, mis mandamientos. Y para que no se fijen en lo que ven o en lo que piensan, para que no se, prostituyan. Qué tremendo mensaje. Pónganse franjas que les sirva de recuerdo para que no me olviden, porque son propensos aún, dice el Señor, a prostituirse, o sea, a adorar este Dios, adorar el otro Dios, seguir al otro Dios y olvidarme. Continúa el verso 40 y dice: y les servirá para que se acuerden de todos mis mandamientos y los pongan en práctica. Mire cómo es Dios de serio, dándonos instrucciones para no olvidarlo, porque Él sabe que alguien ha quitado de nosotros la prioridad de pensar lo que Dios ha hablado. Dios sabía que necesitarían algo para recordarles lo que se suponía que debían hacer. Y es lo mismo para cada uno de nosotros en este momento. Podemos hacer y pensar y recordar cualquier cosa, pero no nos gusta. No, Biblia no, palabra de Dios, no, lo que yo quiero. Dios, como creador nuestro, sabe la capacidad que tenemos en nuestro cerebro para almacenar información. Él lo sabe. Usted es creado por Él y yo también. Amén. Sabe la capacidad que tenemos de almacenar información. Él lo diseñó así. Siempre me ha llamado la atención el cerebro. Aunque hay mitos y hay quienes dicen que nosotros solamente hacemos función de nuestro cerebro solamente el 10% de nuestra capacidad. No sé, por eso no es algo probado, es un mito, algo que surgió hace varios años. Pero amado hermano, no se subestime pensando que usted no es capaz de memorizar la palabra de Dios. Si lo puede hacer usted, hágalo. Dios le dio un cerebro para no olvidarlo. Su palabra es como esto. Siempre debe estar en nuestra mente, ahí almacenada en nuestro banco de memoria. Porque Dios, como sabio que es, nos ha dado nuestro cerebro para pensar. El cerebro, déjeme decirle qué tan fascinante es el cerebro, que aún Dios mismo nos da oportunidad para ponerlo en práctica y no olvidar lo esencial del ser humano, la palabra de Dios. Esto es esencial. El cerebro humano está formado, escuche, por unos 1,000 millones de neuronas. Cada neurona crea unas 1,000 conexiones con otras neuronas, imagínense, que ascienden a más de 1 billón de conexiones. Si cada neurona solo puede almacenar un solo recuerdo, la falta de espacio sería un problema. Andaríamos, hablando en sistemas de computadoras, de los famosos hard drive o los cerebros, andaríamos solo como unos cuantos gigabytes de espacio almacenado, o sea, como un USB pequeño. Mas sin embargo, escuche, según los científicos, sin embargo, las neuronas se combinan de modo que cada una de estas contribuye con muchos recuerdos a la vez, aumentando de manera exponencial la capacidad de almacenamiento del cerebro a algo más cercano a 2.5 petabytes. ¿Qué quiere decir eso? Un petabyte es igual a 1,000,000 de gigabytes. A 1,000,000 de gigabytes, imagínense en nuestro cerebro. O sea, por la comparación, si su cerebro funcionara como un grabador de video, una cámara como la que tenemos aquí de video, grabando, esta cámara
puede almacenar en nuestra mente 3 millones de horas de programación, grabándolas en un televisor sin apagarlo, por más de 300 años. Esa es la capacidad del cerebro nuestro. La capacidad de almacenar de nuestro cerebro para memorizar es increíble. Nuestro cerebro se mantiene día a día mediante saludables y buscamos alimentarlo con recuerdos. Dios no se equivocó. Dios le dijo a Israel y le enseñó a Adán y le enseñó a todos sus hijos: escúchame, comparte y habla lo que yo te enseño para que tu cerebro no se seque. Y no le creas al diablo que solo el 10% funciona. Yo lo hice. Te puse algo de mí, dice Dios. Te di mucho, una capacidad de saber. Por eso su palabra es increíble. Así que no le crea nunca al diablo o al enemigo que le dice que en su mente que usted no puede memorizar la palabra de Dios. El diablo está interesado en que usted utilice todos los gigabytes en su mente, en su información no bíblica, para que usted nunca conozca la verdad de Dios. ¿Cuáles son esas cuerdas entonces, como en el libro de Josué, en la historia de Rahab? Esas cuerdas rojas que le recuerdan las promesas de Dios cuando se encuentra usted entonces en situaciones que necesita recordarla. Déjeme ir a Rahab ahora, Rahab, como dice Reina Valera contemporánea. Esa famosa historia de esta mujer que ya leímos. Dice la Biblia que ella estaba pues en su lugar. Llegaron 2 espías de Israel a ver la ciudad, a inspeccionar a Jericó. Y llegaron a la casa de ella. Se dice que entonces unos hombres vieron que entraron 2 espías a la casa de ella y fueron y le avisaron al rey de Jericó: hay espías aquí. Y se metieron a la casa de aquella ramera, aquella mujer. Y mandaron entonces soldados a buscar a los espías que ya estaban en la casa de aquella mujer llamada Rahab. Tocaron, ella abrió y dijo: hay unos hombres aquí, espías. Y ella dijo: no, estuvieron aquí, pero ya se fueron, vayan detrás de ellos. Bueno, Rahab no tenía problemas en mentir. Y dice la escritura entonces que ella fue a hablar con ellos. Pero me llama la atención algo. ¿Cómo estos espías llegan a la casa de Rahab? Era una prostituta, dice la Biblia, una ramera. Yo no creo que es que estos espías del pueblo de Dios dijeron: vamos a ir a donde hay una ramera. No, de ninguna manera. Ellos vieron dónde estaba esa casa ubicada y sabían que esa casa tenía un buen lugar para observar toda la ciudad. Y por eso fueron ahí. Es posible, número 2, que esa mujer también tenía su casa como estilo mesón, como un pequeñito hotelito, que la gente que venía a Jericó se podía quedar ahí, porque era el primer lugar que quizás podían ver, y ella sabía que era un buen negocio para los forasteros y los viajeros. Y por eso Rahab ofreció quizás su casa. Ella sabía que también estos hombres espías no venían así nomás, eran israelitas, traían algo para ellos. Mire, amado hermano, le quiero decir algo. Me apasiona contarles esto. La vida de Rahab. Esta mujer, muy mala reputación, le da hospedaje a 2 hombres de Dios. Y es que me hace pensar a mí lo siguiente: que la gravedad de un pecado no es una barrera contra el perdón misericordioso de Dios, cuando la fe y el arrepentimiento de una persona llegan a tiempo. De ninguna manera. No importa su pasado, en su fe usted puede sobresalir. De los miles de habitantes en la ciudad
de Jericó, Dios dirige a estos soldados a la casa de una mujer, una ramera llamada Rahab, como lo acabo de decir. Con regularidad, a través de los siglos, Dios se sirve de personas como ella para llevar adelante sus propósitos e intereses de su reino y aún de su misma iglesia, porque Dios no hace acepciones de personas. La que menos debería de aparecer en esta historia era esta mujer, y es de la única que se habla. Qué hermoso es Dios. No echa a nadie a un lado, sino al contrario, lo que el mundo desprecia, Él lo levanta. Quienes reconocen a Dios fielmente en sus caminos serán guiados por los ojos misericordiosos de Dios. Rahab tenía ya información de estos israelitas. Rahab sabía que estos hombres no venían en son de paz. Ella sabía que Israel, y conocía la historia desde que salieron de Egipto y cómo habían vencido a todos los reinos y habían conquistado otras ciudades. Ella lo sabía. ¿Cómo lo sabía? Recuerde, ella albergaba viajeros. Ella escuchaba las historias de aquellos que venían diciendo: hay una gran nación que viene arrasando y arrasando. Hay un gran pueblo que va a llegar aquí y va a tomar esta ciudad. Y Rahab ponía atención. Bien dice el Señor Jesucristo: el que tenga oídos para oír, que escuche. Ella no se estaba perdiendo las historias, mas sin embargo el rey de Jericó y todo el pueblo no le daban importancia a aquellos comentarios y aquellos mensajes. No eran Biblias, no venían en papel, venían transmitidos de boca en boca, porque estaban viendo lo que Dios estaba haciendo en otras naciones. Y Rahab habla con estos soldados y le dice: por causa de ustedes están tan atemorizados que sus ánimos están por el suelo. Hablando de su pueblo. Sabemos que cuando ustedes salieron de Egipto, el Señor hizo que el mar rojo se secara al paso de ustedes. Mire la información que tenía Rahab en Jericó. Una pagana, una ramera, estaba pendiente de lo que Dios estaba haciendo allá. Sabía ya, no se perdía esa información. Rahab está reconociendo aquí, amados hermanos, que Dios es el único verdadero Dios y que había que tomar a Dios en serio. Ella sabía, si ese Dios abrió el mar rojo para que todos estos millones de personas judías, israelitas, cruzaran el río y se salvaran, el mar, y se salvaran, ese Dios es verdadero y va a llegar aquí un día. Ella los recibe entonces y los protege por un tiempo. Bien dice el Señor Jesucristo en Lucas 10:6: si encuentran en esa casa un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre esa gente. De lo contrario, salgan de ahí, sacudan sus sandalias. Recuerde ese pasaje. Rahab era una, no ramera ya, sino una hija de paz. Albergó a los hijos de Dios. Y cuando Dios mira eso, dice Dios: oh, Rahab, tu nombre va a quedar en la memoria mía y en la memoria de muchas generaciones. Lucas 10:16 también dice: el que a ustedes escucha, me escucha a mí, y el que a ustedes rechaza, me rechaza a mí, y al que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, para ella, quienes toman al Dios de Israel por su Dios, toman al pueblo de Dios por su pueblo. Y eso es lo que estaba pasando en ella. El rey quería arrestar a los espías y ella los salvó. Amados hermanos, quienes se unen a Dios, se unen a su iglesia. No puede creer usted en Dios y amar a Dios sin servirle, sin la iglesia. Tu pueblo será tu pueblo, tu Dios será mi Dios, y tu pueblo será mi pueblo, dijo aquella mujer. Por eso el gran
Comentarista cristiano Matthew Henry dijo en una ocasión: hemos de acoger con alegría las oportunidades de dar testimonio de la sinceridad y del cielo de nuestro amor a Dios, rindiendo arduo servicio a su iglesia y a su reino entre los hombres. Esa es la consecuencia de creerla en la información que viene de parte de Dios. Rahab había escuchado los testimonios uno tras otro. Déjeme decirle lo siguiente: cuando salieron los israelitas de Egipto hacia la vida de Rahab, habían pasado ya 40 años. Quizás Rahab no había nacido cuando esto había sucedido, pero casi toda su vida ella estaba escuchando: hay un Dios y hay una gran nación, y esa nación viene para acá. Los muros de Jericó eran enormes. Esos muros no iban a detener el poder de Dios. Por eso ella sabía que ese Dios era algo espectacular. Amado hermano, ¿cuánto tiempo tiene usted más que seguir escuchando la palabra de Dios para creer lo que Dios dice? 40 años más. Rahab no tenía Biblias. Nadie llegó con una Biblia. Nadie llegó con rollos del Antiguo Testamento. Eran mensajes verbales. 40 años. Desde allá, desde el Mar Rojo hacia Jericó, ¿sabe cuántas millas habían? 6,500 millas. Desde allá Egipto, el Mar Rojo hacia Jericó. Es como que usted salga de la costa este de Estados Unidos a la costa oeste y vaya y regrese. Eso es lo que llegó el tiempo de estos hombres y mujeres de Dios para llegar a Jericó. Había tiempo suficiente para escuchar el mensaje de Dios. Su vida en este día, usted que me escucha y su cerebro almacena información, escuche la palabra de Dios y no endurezca su corazón. ¿Cuánto más tiempo necesita? Romanos 10:17, Pablo dice una vez más: así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Sabe lo que le contó a Rahab en su historia? Porque es famosa por su fe. Es por su fe, así como la menciona el libro de, creo que Hebreos, comparada con la fe de Abraham. Ella creyó las palabras que venían de aquellas personas. Hay un Dios, hay un Dios, hay un Dios grande y poderoso. Por siglos, 2000 años se ha venido predicando que un día el Señor regresará, va a regresar. Y muchos no creen. Se levantan y viven sus vidas todos los días como que si Dios no existe, y se mueren sin que Dios no existe para ellos. Dice la Biblia: y será el lloro y el crujir de dientes en el día del juicio final. No piense, porque está usted protegido detrás de los muros de piedra de sus ideas e incredulidad, Dios no se los va a derribar. Sí se los va a derribar. Así derribó a Jericó también, por no querer escuchar la palabra de Dios. El rey tenía simple y sencillamente que darle la bienvenida a los espías, llevarlo al mejor hotel y decirle: bienvenidos, yo quiero hablar con tu rey, quiero tener paz con Dios. Pero no, cuando se pelea con Dios se pierde, nunca se gana. Él es el que vence. Es mejor que sea así. Ríndase a Jesús. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, menos mis palabras. Jesús es la palabra de Dios y Él nunca va a morir. Él es eterno. Por eso usted y yo en Cristo somos eternos, porque Dios nos ha dado esa bendición en su palabra. Estamos más propensos a creer lo que nos dicen en la televisión, en las noticias y cualquier información, a creer lo que la Biblia dice. Esa palabra es la misma de hace 40 años, hace 100 años, hace 2000 años. Es lo mismo, siempre será lo mismo. Sí, es la misma, porque Dios no va a cambiar su amor por usted. Rahab creyó y sabía que esos muros no eran capaces de detener el poder de Dios. Al final de la historia de Rahab dice: me van a salvar la vida y quiero que salven la vida de mi padre. No esté pensando en su papá,
en su mamá, en sus hermanos, en toda su familia. Y los espías le dijeron: te perdonamos la vida. Pon una señal en la ventana de tu casa para que todos la veamos. ¿Y qué puso ella? Un cordón rojo, una cuerda roja lo suficientemente grande para que se pudiera ver a la distancia. Quiero que salves mi casa. Hágase todo tal como lo han dicho, dijo ella. Luego los despidió, dice la Biblia. Luego los despidió y se fueron. Ella ató el cordón rojo a la ventana de su casa. Rahab los dejó caer en una cuerda, dice la Biblia, y se fueron. Dios nos ha dejado una señal hermosa a todos nosotros. Así como ellos dejaron esa señal y ella puso esa cuerda roja para que salvara la vida, Dios también nos ha dejado señales y nos ha dejado una cuerda roja para salvarnos todo el tiempo. Nos ha dejado su palabra, nos ha dejado los sacramentos, nos ha dejado la Santa Cena para que la celebremos todo el tiempo como un recordatorio, como la verdad misma, no solamente histórica, sino la presencia real de Jesús en el sacramento, ahí con nosotros, ahí en la iglesia. No te abandono y no te voy a dejar. En tiempos, en mi historia, en su realidad, con todo lo que está pasando, esa cuerda de Dios sigue ahí presente recordándonos. Ella la ató. Y cuando llegó el día de los muros en caer, porque si usted sigue leyendo la historia, usted se da cuenta que los muros fueron derribados, no por artillería israelita, sino por el poder de Dios. Después de 7 vueltas que le dieron la nación tocando trompetas, Dios derribó la ciudad. Dios miró el cordón rojo en la ventana de aquella mujer. Josué lo miró y lo miró todo el pueblo. Cuando Dios hace promesas, Dios cumple sus promesas. Amén. Quiero que me entienda esto. Cuando Dios recuerda su palabra, lo ve como una responsabilidad, lo ve como algo que debe cumplirse. Si usted tiene al Hijo, tiene al Padre, porque usted no va a estar solo, tiene el Espíritu Santo. Dios está comprometido con usted. Me encanta saber que Dios está comprometido, porque es más fácil que yo lo olvide en mi memoria finita a que Él me olvide y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso nadie lo puede borrar, solo Dios. No sé si usted me está entendiendo esta mañana, pero lo que Dios quiere con usted y conmigo es que recordemos su palabra en cada momento. Rahab pidió: salva a mi familia. Me recuerda el sermón de Pedro en el libro de Hechos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Me encanta el amor de Dios. Dios no miró el pecado de Rahab por ser una ramera. Dios miró la fe de Rahab por haber creído en el mensaje de un Dios poderoso. Así como Abraham, así debe creer usted. No le dé más vueltas a la vida. Es Jesucristo. Dios nos ha dejado su palabra, está llena de cuerdas rojas. Dios nos ha dado muchas señales a través del tiempo. ¿Cuántas más quiere? La Biblia dice que en los últimos tiempos habrán pestilencias. Otra, habrá hambre. Más, hay tantas señales y no queremos ver. Su palabra será predicada por todo el mundo. ¿No se ha dado cuenta en el internet y ahora Facebook? La iglesia no se quedó encerrada en 4 paredes en este tiempo. Se ha expandido por todo el mundo y más que nunca se ha predicado el evangelio. ¿Qué más quiere? ¿Quién fue Rahab? ¿Sabe que entre los héroes de la Biblia, Rahab no se caracterizó precisamente por una vida santa de ninguna manera?
pues se le menciona como una ramera. Con ese nombre se quedó. En el Nuevo Testamento se le alaba y se le recuerda en otras ocasiones. El apóstol Santiago la menciona como un modelo de fe en acción. Escondió a los espías, los bajó. La mencionan junto a Abraham, como lo mencioné al principio. Y para el autor de la carta de los Hebreos, ella forma parte de una poderosa nube de testigos que es enumerada en el capítulo 11 de Hebreos. Y por último, 4 mujeres se mencionan en el Evangelio de Mateo cuando habla de la genealogía de Jesús, nuestro Salvador. Se menciona a Ruth, la moabita. Se menciona a Rahab, la cananea, a Betsabé, la madre de Salomón, y a la Virgen María, la madre de Jesús. Entre estas 3 mujeres estaba Rahab, la prostituta, la ramera. Yo no sé cómo es su vida y cómo usted se siente delante de Dios, o cuántos pecados usted piensa que Dios no la va a perdonar o no lo va a perdonar. Dios sí perdona. Dios sí perdona. ¿Sabe que Rahab llegó a ser pariente histórico de nuestro Señor Jesucristo? Sí, de Cristo mismo. Está en la genealogía de Jesús, se lo acabo de decir. Una prostituta en la genealogía del Señor, de nuestro Salvador. Qué increíble. Ella regresó con los judíos a Israel, con el pueblo de Israel, perdón. Se casó con, la Biblia dice, con Salmón, príncipe de Judá, siendo su hijo Boz, esposo de Ruth y bisabuelo del rey David. Lo que puso a Rahab, a esta mujer, en la historia, en la memoria de Dios, fue su fe, según la Biblia. Entonces la pregunta para nosotros: Dios nos ha dado su palabra como muestra de amor. Nos ha dejado una cuerda roja bañada en sangre, la sangre del Señor Jesús, por usted y por mí. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Creamos lo que Él dice. Él es bueno. Amén.